Muy, pero muy buenas noches, amigos de GPS Internacional, donde quiera que puedan estar ustedes, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Suiza, en Guatemala, en El Salvador. Queremos darle la bienvenida y queremos que ustedes puedan, en este caso, prender sus cámaras, poder vernos y estamos a gusto de poder estar con ustedes y que ustedes también estén con nosotros. Bueno, siguiendo con el programa, queremos nosotros invitar a una persona a la cual va a entonar una alabanza musical el día de hoy. Y ahí justo prendió su cámara. Tenemos ahí a Balbi García, que nos está acompañando directamente desde Ecuador. Así que le queremos dar el pase a Balbi, pues ella nos va a acompañar con una ofrenda musical a nuestro Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poderles ver a algunos y saludarles desde Ecuador. A veces nosotros nos ponemos a pensar en cuáles de los mejores regalos que nos pueden dar, ¿no? Pero creo que el mejor regalo nos lo dio Jesús y nuestro Padre Celestial al morir por cada uno de nosotros en esa cruz y así tener un perfecto sacrificio para la honra y gloria de nuestro Dios. Cada vez más lentos son los pasos de Jesús, aquella larga entrada en Jerusalén, cansado, herido, derrotado, humillado. No hay palabras que describan ese cuadro de horror. Aquella calle polvorienta con las marcas de la cruz. Su sangre escribe historias sobre un Dios de amor. No hay quien lo ayude, unos corren, muchos lloran, su mirar casi se acaba, pero él va a hacerlo. Las manos, los pies, los clavos, las heridas de su cuerpo, la cruz, el dolor, la corona que él usó. Jesús pagó, fue todo por amor. Su perfecto sacrificio trajo gracia y perdón para mí. Yo jamás podré comprender su angustia y su sufrir. Fue por mí que él se entregó. Las manos, los pies, los clavos, las heridas de su cuerpo, la cruz, el dolor, la corona que él usó. Jesús pagó, fue todo por amor. Su perfecto sacrificio trajo gracia y perdón para mí. Los clavos, las heridas de su cuerpo, la cruz, el dolor, la corona que él usó.
Jesús pagó todo por amor. Su perfecto sacrificio trajo gracia y perdón para mí. Amén. Amén. Saludamos y agradecemos a Vali por esa hermosa, hermosa alabanza que nos recuerda el sacrificio de Cristo Jesús para nuestra vida. La saludamos ahí quienes tengan la cámara prendida ya la hemos saludado, y quienes estén en la cámara apagada, ahí en este caso le pueden hacer sus reacciones. Así que muchas gracias, Valvi, por estar acompañándonos, y esperemos también que nos sigas acompañando más adelante. Ya ha pasado transcurrido el programa, ha pasado el tiempo, y queremos ya invitar, bueno, a nuestro pastor Juan Andrade, el cual él va a tener el tema el día de hoy. Va a exponer un tema, como ustedes saben, que está relacionado con las creencias fundamentales de nuestra iglesia. Tuvimos, y vamos a recapitular, tuvimos en este caso al pastor Tim, que nos estuvo acompañando con el juicio investigador. Después pasamos, en este caso, con el profesor Víctor Fuensalida, que nos habló sobre el día sábado. La semana pasada estuvimos con el pastor Celis, el cual nos habló sobre el santuario celestial, y en este momento está con nosotros nuestro pastor Juan José Andrade, que él va a tener el tema sobre el don de profecía. Bueno, para que ustedes sepan, él nos está acompañando directamente desde la Universidad de Montemorelos, y si no estoy equivocado es el director del Centro de Investigación del Departamento de Lenguay. Si no me equivoco, pastor, ahí si me puede corregir, ahí que prenda su micrófono. No, sí, así es, a sus órdenes, ¿cómo no? Estoy a cargo de la Facultad de Teología y también del Centro de Investigación Huay. Bueno, me faltó el encargado de la Facultad de Teología. Bueno, pastor, queremos que usted nos cuente sobre usted para poder conocerle un poco más. También que nos cuente cómo ha sido su pandemia. Bueno, le comentamos que este grupo se formó por la pandemia, esa es la realidad, y que nos hemos mantenido. Y bueno, después de usted comentar esas cositas para poder conocerle más, tiene todo el tiempo que usted estime conveniente para el tema que nos trae el día de hoy, que es titulado El don de profecía. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Un placer saludar a todos. Les agradezco la invitación por participar y les felicito realmente porque no es común que jóvenes, en lugar de hacer otra cosa, como es muy lógico, que los jóvenes tienen tantas actividades, hayan apartado este tiempo para estudiar, para orar, es extraordinario, los felicito y deseo que Dios les bendiga y les multiplique grandemente todos estos esfuerzos. Bueno, mi nombre es Juan José Andrade, sí, para servirles. Soy originario de México, tengo 36 años de servicio en la obra. Me faltan 4 años para jubilarme, pero bueno, si Dios nos permite, vamos a seguir trabajando mucho más tiempo, porque sí, nosotros no nos jubilamos, los que trabajamos en la causa de Dios, pues decidimos entregar nuestra vida por completo al Señor. Tengo 3 hijos, si hay alguna chica por allí que tenga entre 25, mi hijo tiene 31 años y ya lo puse en el fondo de inversión, y todavía no le encontramos. Así que de 25 para arriba, por ahí. Tengo 3 hijos, el mayor tiene 31 años, mi hija tiene 27, ahí sí no la oferto. Mi hija tiene 27 años, soltera también, y tengo un niño pequeño, después de 14 años de que nuestra hija
Ya tenía 14 años, pensamos que nos íbamos a quedar con 2, pero llegó el tercero, Samuelito. Así que tengo 3 hijos, el menor tiene 12 años. Mi esposa, Nancy Cuevas Esparza, ella es del estado de Morelos, allí en el centro del país. Yo soy originario de un puerto, del puerto de Veracruz, pero trabajé la mayor parte del tiempo allá en la parte central del país, estado Morelos, el estado de Guerrero, Veracruz, pero tengo 13 años trabajando aquí en la Universidad de Montemorelos. Dios ha sido maravilloso con nosotros y en estos años que hemos estado por aquí, pues ahora últimamente, hace 2 años, la iglesia nos colocó en esta responsabilidad de estar al frente de la Facultad de Teología. Así que si alguno está interesado en estudiar teología, pues quiero decirles que la Universidad de Montemorelos es el lugar que Dios tiene reservado para ustedes. Bien, me gusta hacer preguntas, así que a mí me da pena no mirarles la cara, porque algunos, yo entiendo que a lo mejor su conexión no es buena, pero si alguien quiere prender su cámara, me gustaría, porque a mí me gusta hacer preguntas, ¿eh? Me gusta hacer preguntas y ustedes también pueden hacer preguntas. De hecho, sería bueno que en la parte final, pudiéramos tener un tiempo para preguntas y respuestas. Voy a hablar. Pastor, bueno, al final sí tenemos un espacio de preguntas para que usted, en este caso, sepa. Y usted, si nos pregunta aquí, yo sé que los chiquillos van a estar ahí gustosos para responder. Así Excelente. que no hay problema en eso, Pastor. No hay... Miren, ando así, no me lo tomen a mal. Lo que pasa que justamente hace rato, hace como unas 2 horas, falleció el papá de uno de nuestros muchachos recién graduados de teología. La semana pasada tuvimos la graduación y el chico, su papá es pastor también y acaba de fallecer. Así que estamos en los trámites de todo eso. Es lamentable la noticia, un muy buen chico, su papá también, y bueno, tristemente del COVID acaba de fallecer. No falleció aquí, pero la familia, los hijos están aquí y estamos tratando de hacer algo para ellos. Bueno, voy a hablar acerca del don profético. ¿Qué es el don profético? Pues es uno de los muchos dones que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios. Hay muchos dones. La Biblia presenta varias listas. Hay al menos en la Biblia 4 listas de dones espirituales. Una se encuentra en Romanos, otra se encuentra en Primera de Corintios. Y bueno, en Primera de Corintios hay 2 listas y otra se encuentra en Efesios. Vamos a ver una. A mí me gustaría pedirles, si ustedes tienen su Biblia en la mano o les doy tiempo para que la consigan, sería muy bueno. Ok, muy bien. Yo tengo la Biblia en mi celular, hermano, yo le puedo ayudar. Excelente, excelente. Y todos, porque vamos a estudiar la Biblia. Miren, dije que había ¿cuántas listas de dones espirituales en la Biblia? Cuatro listas de dones espirituales hay en la Biblia. 2, hay una en Romanos capítulo 12, esa es la que vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Romanos 12, 5 en adelante. Fíjense cómo dice la Biblia. De manera que teniendo diferentes dones, ahí está la palabra, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, en fin, ahí se mencionan diferentes dones. Un don es un regalo que Dios nos hace a todos los hijos de Dios a través del Espíritu Santo a partir de nuestro nuevo nacimiento espiritual, no nuestro nacimiento físico. Esas cosas que vienen con nosotros desde que nacemos se llaman talentos, ¿no? Talentos. Esos son los talentos, pero cuando nacemos espiritualmente, Dios a todos nos da al menos un don, que es una capacidad. ¿Qué es un don? Es una capacidad para el servicio.
a unos de la enseñanza, a otros de profecía, a otros de sanidad, a otros diferentes dones. Y entonces digo que el don de profecía es uno de varios dones que el Espíritu Santo puede dar a las personas. Ahora, no se trata de que nosotros digamos, oiga, yo quiero este don. Es decir, no elijo yo el don, sino que Dios es el que da los dones, así lo dice la Biblia, conforme Él quiere, conforme Él quiere. No, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser... Dios hace llamados y da dones a cada uno conforme Él quiere. Eso lo dice Efesios, ahorita lo vamos a ver. Entonces, los dones, el don de profecía es uno. Hay otros dones, como ya ahí se menciona. Vamos a ver otra lista. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Ahí está otra lista de dones espirituales. Así que les hago una pregunta. ¿Cómo se llama la persona que recibe de parte de Dios el don de profecía? ¿Cómo se le llama? Ahí lo dice, lo acabamos de ver. 1 Corintios 12, 28. Profetas. Profetas, profetas, ese es el nombre. Profetas, ese es el nombre que la Biblia le da a la persona que recibe este don. Ahora, vamos a regresarnos al versículo 11. Bueno, fíjense un poco antes. Desde el versículo 4 en adelante, 1 Corintios 12, versículo 4 en adelante, se mencionan varios dones. Por ejemplo, voy a leer el versículo 7. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe, en fin, a otro el hacer milagros, dice el versículo 10, a otros discernimiento de espíritu, a otro hablar de lenguas, interpretación. Versículo 11, ese es el versículo que quiero señalarles. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu Santo que decide, Dios a través del Espíritu Santo que decide dar qué don a cada quien. ¿Verdad? En su sabiduría, en su soberanía, Dios nos da diferentes dones. Y puede ser que una persona tenga más de un don y otro tenga al menos uno, pero todos tenemos al menos un don. Muy bien. Ahora, ¿con qué propósito se nos dan los dones espirituales, entre ellos el don de profecía? Recuerden una cosa, que no hay que confundir un don con un talento, tampoco hay que confundir un don con un fruto. Los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Todas esas cosas son los frutos, son virtudes del carácter. Es decir, el cristiano, a partir de su nuevo nacimiento, empieza a tener esos frutos, esas virtudes del carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Va creciendo. Pero una cosa son los frutos, que son virtudes del carácter, y otra cosa son los dones, que son capacidades para servir. Uno recibe una capacidad para servir de una manera, otro de otra forma. Entonces ahora vayamos a Efesios para responder la pregunta, ¿con qué propósito el Señor nos da diferentes dones? Efesios capítulo 4, versículo 12. Voy a pedir a alguna chica que quisiera ayudarme leyendo este versículo. Efesios 4, 12. ¿Quién quisiera leer este pasaje? ¿Quién dice yo?
¿Alguna chica? Sí, adelante. ¿Levantaste la mano, Balbi? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Con qué propósito nos son dados los dones? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Personas que nunca han pecado? No. Los santos son llamados aquellos que reconociendo sus pecados han aceptado a Jesucristo, se han unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Con ese propósito nos han sido dados los dones espirituales. Ahora, ¿qué características tenía una persona o debía tener una persona para que el Señor la eligiera como profeta o como profetisa? Porque hubo mujeres profetisas, hombres también. ¿Qué características tenían que Dios elegía a un hombre o una mujer para que fuera su profeta? Había dos características muy especiales. Una, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y la segunda, la disposición a obedecerle. ¿Cuál de estas dos creen ustedes que es más difícil? ¿Sensibilidad para escuchar la voz de Dios o disposición para obedecerle? Creo que la dos. La dos, Kevin, la de obedecer. Pienso también igual, pienso igual que tú. Porque miren, una cosa es escuchar la voz de Dios. Dios puede hablarme y decirme, ¿sabes qué? Facundo, ¿sabes qué, Gustavo? Arregla esas diferencias que tienes con Pedro. Y entonces uno puede escuchar esa voz de Dios y uno puede decirle, sí, Señor, te ruego que lo perdones. Y a mí también perdóname. Esa es la parte fácil. Pero la parte difícil es si Dios me dijera, bueno, ahora levántate de tus rodillas, ve y búscalo y habla con él. Esa sí es la parte más difícil. Por eso pienso que sí, obedecer. Pero los profetas tenían estas dos, sensibilidad para escuchar la voz de Dios y disposición para obedecerle. Ahora, hay un pasaje, chicos, que este pasaje me gustaría que ustedes lo marquen en su Biblia. Saben que cuando yo encontré este pasaje quedé impresionado. Vean, ¿qué era lo que pasaba en el pasado? Vamos a buscar en la Biblia, Segundo de Crónicas. ¿Saben dónde se encuentra ese libro? Segundo de Crónicas. Cuesta trabajo encontrarlo, pero sí está. Está después de Primero de Crónicas. Rápido ella. Está después de Primero de Crónicas, ¿eh? Segunda de Crónicas 36. Miren este pasaje, qué tremendo está. Segunda de Crónicas 36, versículo 15 y 16. ¿Creen ustedes que era fácil ser profeta, cumplir con la función profética? No era fácil, no era fácil. Pero ellos eran los voceros de Dios. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, es decir, al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, es decir, sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Si alguien a ti te pregunta, ¿por qué Dios levanta profetas? ¿Por qué levantó profetas en el pasado? ¿Por qué lo hace ahora? Ahí está la respuesta bíblica, textual. Porque Él tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios no está físicamente visible entre nosotros, pero a través de sus mensajeros, a través de sus profetas, nos envía mensajes directos, porque Él no quiere que nos perdamos. Así que ahí está la respuesta textual. ¿Por qué levanta Dios profetas? Porque Él tiene misericordia. Qué fácil es perdernos. Es decir, quiero decir, qué fácil es tomar decisiones equivocadas. Como decimos por acá, no sé si por allá también lo dicen, acá en México decimos,
qué fácil es agarrar para el monte, es decir, agarrar un mal camino. Es muy fácil desviarse. Y como eso sucedía con el pueblo de Dios, él enviaba constantemente sus profetas para decirles, no, no es por ahí, es por acá. Pero ahora vean lo que hacía el pueblo de Israel. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Porque cuando ellos rechazaban a los profetas, estaban rechazando ¿a quién? A Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los profetas no hablaban su mensaje, no decían lo que ellos querían, decían lo que Dios quería que ellos dijeran. Y cuando rechazaban a los profetas, lo estaban rechazando a Dios. Así que este pasaje es tremendo. Dice la Biblia allí en el pasaje que acabamos de leer, que el rechazo, la poca estimación, el desoír, el ignorar a los profetas de Dios y su mensaje fue la causa por la que Dios trajo juicios en contra de su propio pueblo. Dios no quería, pero como ellos finalmente rechazaron y rechazaron y rechazaron, finalmente Dios los dejó que otras naciones los conquistaran y sufrieran ellos el castigo de ser llevados cautivos y de sufrir en una nación extraña. Así que dice la Biblia, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, esto fue en el pasado. ¿Qué en el presente? Ya no hay profetas en este tiempo, en el tiempo actual. ¿Qué dice la Biblia con respecto a si tendríamos profetas en este tiempo? ¿Dice algo la Biblia? Imagínense que de repente ustedes se encuentran con un amigo o una amiga y le dicen, mira, te voy a presentar a mi profeta. Eso resulta extraño hoy para las personas, hasta nos miran así como, ¿qué? Porque la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra profeta, imaginan una persona de barba larga, con unas túnicas largas, blancas, con los ojos en blanco hacia atrás, o como mirando detrás de una bola de cristal. Entonces son cosas así medias extrañas, medias raras. Decirle a alguien profeta, decir que la iglesia tiene un profeta en este tiempo, resulta medio extraño para algunos. Pero nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia y le vamos a decir a nuestro amigo, a nuestra amiga, bueno, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, en la Biblia hay profetas que fueron conocidos como profetas mesiánicos. Es decir, que lo que ellos hablaron o escribieron apuntaba a la venida del Mesías. Tenemos, por ejemplo, a Isaías, ¿verdad? Tenemos profetas mesiánicos. Otros profetas son conocidos como profetas regionales. ¿Qué quiere decir eso? Que eran profetas a quienes Dios les dio un mensaje para las naciones de su tiempo, para las naciones vecinas, o para Judá, o para Israel, o para Babilonia, o para Siria, para esos pueblos vecinos, profetas regionales. Pero hay otros profetas conocidos como profetas escatológicos, es decir, que lo que ellos dijeron de parte de Dios tiene que ver para el tiempo del fin. La palabra escatológico significa las últimas cosas, para los últimos tiempos. Pues hay profetas escatológicos que escribieron o hablaron para el tiempo en el que nosotros estamos. Por ejemplo, uno de ellos es Joel. Y hay un pasaje muy tradicional para nosotros los adventistas, como es Joel 2:28. Él dijo que en el tiempo del fin habría una manifestación especial del don profético. Los jóvenes verían sueños, los ancianos también, los niños. Ustedes pueden verlo en Joel 2:28. Así dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu y profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes, vuestros ancianos verán visiones.
Así que él, que es considerado un profeta escatológico, que escribió para el tiempo del fin, porque él habla del día del Señor, es decir, el día del Señor es una referencia a la venida de Cristo, pues él habló justamente de este tema y por eso lo creemos. Hay otro profeta que también es considerado un profeta escatológico, Daniel. Daniel. Entonces vean lo que escribió Daniel también en su libro, Daniel capítulo 8. Este pasaje es muy especial también para nosotros. Daniel capítulo 8, versículo 14. En Daniel 8:14, el ángel le responde a Daniel al cuestionamiento de que cuándo terminará la prevaricación. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en los versículos anteriores al versículo 14 de Daniel 8, hay una acción llevada a cabo por el cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7 de Daniel. ¿Se acuerdan esas 4 bestias? Y que en la última, que Daniel no le alcanzó a ver forma, nada más dice que era espantosa y terrible, ¿se acuerdan? Vio surgir de esa 4ª bestia un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, ¿se acuerdan? Y blasfemias en contra del nombre de Dios. Y levantó su mano y su voz, ese cuerno, contra el santuario celestial. Y entonces la pregunta fue, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Y la respuesta del ángel en la visión que él tuvo fue, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿A qué santuario se refería? No al santuario terrenal, como al principio lo entendieron los pioneros, sino al santuario celestial, ese que había sido pisoteado, la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial que había sido dañada. ¿Saben, muchachos? La profecía es muy clara. Tanto Daniel como Juan, Daniel en su libro y Juan en el libro de Apocalipsis, presentan que por 1260 años sucedió toda esta prevaricación. Desde el año 538 hasta el año 1798, ese periodo conocido como el periodo de oscuridad, 1260 años proféticos. Durante ese tiempo, el santuario celestial fue pisoteado, hubo un ataque contra el santuario celestial por parte del poder representado por el cuerno pequeño. Y durante ese periodo se enseñó otro evangelio, es decir, no una salvación por fe, por gracia, por los méritos de Cristo, sino por una salvación por obras. Y fue durante ese periodo que entraron a la iglesia cristiana toda clase de herejías, porque no había Biblias, las Biblias se retiraron, estaban prohibidas, nadie tenía Biblias, los mensajes se daban en un idioma que la gente no entendía. Y por eso había una ignorancia terrible y entraron cosas como la adoración a los santos, a María, doctrinas como el purgatorio, la venta de indulgencias, toda clase de la confesión auricular a otra persona, a otro ser humano y no a Dios. Todo eso entró durante ese periodo de 1260 años. La profecía de Daniel 8:14, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Por eso los pioneros se pusieron a estudiar y encontraron que el cumplimiento de esa profecía terminaba ¿en qué año? En 1844. En 1844. Allí terminó esa profecía. Y a partir de ese momento, ¿qué surge? Surge un movimiento, el movimiento adventista, con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Por qué evangelio eterno? Porque nunca ha cambiado. Aunque en esos años anteriores se enseñó otro evangelio, el Señor levantó un pueblo para ensalzar la Biblia y las verdades que habían sido pisoteadas y decirle al mundo que ese evangelio falso de obras no era correcto. Ese evangelio de adorar a la bestia
no era correcto. Al contrario, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Por eso nosotros tenemos ese gran privilegio de predicar el mensaje de los tres ángeles. Entonces, volviendo al asunto, y en el contexto de este periodo final, el profeta Juan, que fue abandonado en la isla de Patmos para que allá muriera, allá el Señor le reveló el Apocalipsis. Y entonces fíjense lo que escribió Juan. Vamos al libro de Apocalipsis. Así como Daniel lo miró por lo menos 1700 años antes, Juan lo miró más cerca. Juan miró estas cosas más cerca. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ustedes saben quién es Satanás, se llenó de ira contra la mujer que es la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra la iglesia remanente. Y dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Cuál de estas dos? Yo les voy a decir y ustedes eligen. ¿Cuál de estas dos cosas significa? Porque aquí la profecía dice que Satanás haría una guerra contra el remanente de la iglesia y tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios, eso es entendible, sabemos que nosotros como iglesia guardamos los mandamientos de Dios, pero dice, y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál de estas dos significa el testimonio de Jesucristo? Número uno, el testimonio de la iglesia cristiana o el testimonio que la iglesia cristiana tiene acerca de Cristo. Esa es una. O la otra, el testimonio de Jesucristo es el testimonio de Cristo mismo, es decir, lo que Cristo mismo dijo. Fíjense bien, el testimonio dice, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa? El testimonio que la iglesia cristiana dice acerca de Cristo o el testimonio que Cristo mismo dijo. ¿Cómo? Pues cuando Él estuvo sobre esta tierra y cuando no estuvo aquí a través de sus siervos los profetas. ¿Cuál de las dos? Muy bien. Ustedes son de primera. Ustedes son de primera. Todos dijeron la segunda, sí. Porque hay iglesias cristianas, ¿saben?, que se atribuyen este versículo de Apocalipsis 12, 17 y dice, no, nosotros también tenemos el testimonio de Jesucristo, es decir, nosotros testificamos acerca de Jesucristo, pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Y el apóstol Juan o el profeta Juan lo aclara en Apocalipsis 19, 10. Recuerden, Apocalipsis 19, 10. Dice allí, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y más claro, aparece en el capítulo 22, versículo 9. Fíjense bien que en el capítulo 19, el ángel le dijo a Juan el profeta, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Le está diciendo al profeta Juan, y de tus hermanos, nada más así le dijo. Pero en el capítulo 22, versículo 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, y ahora aclara bien, bien clarito, de tus hermanos los profetas. Así que, con toda claridad, Juan nos dice que el testimonio de Jesús, esa característica del pueblo remanente, es el espíritu de profecía. Es el espíritu de profecía. Es decir, la manifestación del don profético. Ese que el profeta Joel había dicho. Ahora, ¿dijo Jesús algo en relación al don profético para este tiempo? Sí. En Mateo 24, 24, Jesús dijo que en el tiempo del fin vendrían falsos profetas. ¿De qué serviría en manos de Satanás tener falsos profetas si no existieran verdaderos profetas? ¿Verdad?
Solamente cuando hay profetas verdaderos es que Satanás puede hacer surgir profetas falsos, y no de otra manera, eso no sería un argumento en manos de Satanás. Así que Jesús dijo que habría profetas falsos, quiere decir que habría profetas verdaderos. Y también dice el sabio Salomón que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y si esto fue cierto en el pasado, ¿cuánto más en este tiempo presente? Si en el pasado se necesitaron profetas, ¿cuánto más ahora? Que vivimos tiempos difíciles, así lo dijo el apóstol y profeta Pablo, que vivimos en tiempos verdaderamente difíciles. Así que en este tiempo también el Señor levantó profetas. Y nosotros sabemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo un surgimiento profético, se señaló. Ustedes ya han visto el libro de Apocalipsis capítulo 10. Vean por favor el capítulo 10. Fíjense que aquí estaba anunciado el surgimiento del adventismo, además de los demás pasajes que ya les mencioné, porque Daniel 8:14 es clave. Pero aquí hay otro pasaje muy interesante. Daniel capítulo 10, versículo 8. Perdón, dije Apocalipsis, disculpen, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hay una referencia clara aquí a la experiencia que tuvieron los pioneros de nuestra iglesia con el mensaje adventista. Fue dulce en su paladar. Tener la emoción, la idea de que Cristo ya venía fue maravilloso. Pero cuando eso pasó y Cristo no vino, amargó realmente. Por eso es un chasco amargo, ¿no? El gran chasco. Y vean lo que dice el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que aquí hay una indicación clara al surgimiento del adventismo, la manifestación profética entre nosotros de el don profético. Y la Iglesia Adventista ha identificado con mucha claridad que este don se manifestó en la persona y ministerio de Elena de White. Las pruebas para identificar un profeta verdadero han sido aplicadas y a ella, como por ejemplo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, las cosas que ella dijo están en correspondencia con la palabra de Dios. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y realmente en los frutos en su vida y los frutos de su ministerio han sido realmente una gran bendición, no tan solo para la iglesia adventista, sino para el mundo en general. También, como dice Deuteronomio y el profeta Ezequiel, también Jeremías, también su palabra se cumple. Lo que ella dijo, pues se ha cumplido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y también la concepción teológica, a pesar de que tuvo una educación muy básica, la concepción teológica que ella tuvo acerca de la persona de Jesucristo, como dijo el profeta Juan, fue extraordinaria. Totalmente Dios, totalmente humano. Dijo el profeta Juan en Primera de Juan, si alguien viene a ti diciendo que Jesucristo no es Dios, no le recibas, recházalo. Y ella tuvo una concepción muy clara de que Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, era verdaderamente Dios y verdaderamente humano, ¿verdad? El misterio de la piedad, Dios tomando la naturaleza humana. Bueno, ahora, quiero decir algo más y luego dar tiempo para preguntas y respuestas. Denme la oportunidad de mencionar algo más. En la iglesia yo me he dado cuenta que hay muchos problemas en torno a, o hay cuestionamientos en torno al ministerio profético de Elena White, porque algunas personas escuchan lo que otros dicen de otros entornos, o porque quizá nos ha costado trabajo comprender lo dinámico que es el proceso de la revelación e inspiración. Voy a definir estos tres conceptos: revelación, inspiración e iluminación.
que se relacionan entre sí. En primer lugar, ¿qué es la revelación? La revelación es un acto divino por medio del cual Dios revela o da a conocer una verdad. La revelación tiene que ver con una verdad que Dios quiere dar a conocer. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es la revelación de Dios. Ustedes ahora no, estoy seguro que no conocieron las cámaras fotográficas de nuestro tiempo. Ustedes son muy digitales, ¿no? Toman una foto y al momento la están mirando. Pero cuando este servidor tenía la edad de ustedes, y no estoy tan viejo, conste. Cuando este servidor tenía la edad de ustedes, usábamos unas cámaras fotográficas que tenían adentro un rollo, se llamaba de 16 milímetros. ¿Sí las conocieron? Entonces ustedes son de mi edad. ¡Ja! ¡Qué bien! Bueno, pues ¿se acuerdan que esas cámaras tomábamos la foto y no las podíamos ver? Teníamos que acabarnos el rollo. Entonces sacábamos el rollito, lo llevábamos a la Kodak, o no sé a dónde, allá en sus países, ¿cómo se llamaba? Y entonces nos decían que regresábamos en 3, 4 días y nos entregaban en un sobre amarillo las fotografías. Y hasta ese momento que las sacábamos, nos empezábamos a reír al ver las fotos. Hasta que llevábamos el rollo a revelar, a darse a conocer. Bueno, ahora las fotos son instantáneas, ¿no? Con los celulares. La revelación es un acto de Dios por medio del cual Él da a conocer una verdad. La inspiración también es un acto divino. Pero en este acto divino, Dios capacita a una persona que Él elige y que esa persona se llama profeta o profetisa, para que esa persona entienda esa revelación, esa verdad que Él le reveló y la pueda compartir con otros, ya sea a viva voz o de manera escrita. Eso es la inspiración. Dios capacita a ese hombre, a esa mujer, para que comparta lo que Dios le dio a conocer. Y la iluminación también es un acto divino, pero que tiene que ver con todos nosotros. Toda persona no necesita ser profeta. Toda persona que verdaderamente quiere conocer la voluntad de Dios, oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Entonces Dios nos ilumina para que podamos entender lo que Él le reveló a sus siervos los profetas. Revelación tiene que ver con la verdad. Inspiración tiene que ver con la capacitación del profeta. Y la iluminación tiene que ver con todos nosotros. Bueno, ahora, la inspiración es muy dinámica. Es muy dinámica. Algunos creen que la inspiración solamente son sueños y visiones. Números 12:6 dice el Señor a través de Moisés, cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le apareceré en sueños, en visión hablaré con él. Pero no es la única forma. Dios utilizó muchas otras formas de inspiración. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hay varios modelos de inspiración. Uno de ellos es el modelo visionario. Visiones, sueños y visiones. El profeta, si estaba dormido, tenía sueños y Dios le revelaba cosas. Si estaba despierto, por medio de una visión, Dios le manifestaba, le mostraba cosas que Dios quería. Pero no eran las únicas formas. Miren, acompáñenme a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Me hacen la seña cuando lo tengan. ¿Listo? Fíjense lo que dice. Primera de Juan 1, 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora veamos el versículo 3.
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ustedes saben, queridos muchachos y señoritas, que el profeta Juan, ¿qué escribió? ¿Qué escribió Juan? ¿Qué libros de la Biblia escribió Juan? Escribió, mande. El Apocalipsis, uno de ellos. Kevin, ¿quién habló? Kevin, sí, Kevin. ¿Qué me decías? Uno de los libros del Apocalipsis. Ok, uno de esos libros que escribió Juan fue el Apocalipsis y fueron las revelaciones que él recibió por medio de sueños y visiones. Pero dígame una cosa, la carta primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio, ¿fueron revelaciones por medio de sueños y visiones? Aquí él está diciendo que no. Vean, dice lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos visto, se lo anunciamos. Es decir, cuando Juan escribió su evangelio y cuando él escribió estas cartas, no estaba bajo un sueño o una visión, porque él fue testigo ocular de la vida de Cristo. Así que lo que él vio, lo que él escuchó, ¿eso qué cosa? Eso escribió. ¿Se dan cuenta? Es que la inspiración no necesariamente son sueños y visiones. Claro, el Espíritu Santo dirigió a Juan para que escribiera correctamente lo que había visto y oído. Así que la inspiración no tan solo son sueños y visiones. Por eso este otro modelo se llama el modelo testigo. Una persona puede ser testiga de algo, pero siempre el Espíritu Santo estuvo detrás, guiando para que el profeta dijera o escribiera lo que Dios quería, porque recuerden que nunca era lo que ellos querían. Hay otro modelo que se llama el modelo de investigación histórica. Vamos a Lucas, por favor. Evangelio de Lucas. Al principio, Lucas capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Lucas 1, a este modelo se llama modelo de investigación histórica. Lucas 1, del 1 en adelante. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, él se está refiriendo a los acontecimientos y a la vida de Cristo y todo eso. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren, Lucas no fue testigo ocular de la vida de Cristo, él no fue un discípulo de Cristo, pero él investigó y entonces lo que otros habían dicho y escrito, los que sí habían sido testigos, él investigó y entonces escribió este evangelio en orden. Marcos, por ejemplo, tampoco fue un testigo de Cristo. Ese evangelio de Marcos realmente debería llamarse el evangelio de Pedro, porque Marcos escribió lo que Pedro le contó. Marcos investigó y Pedro le contó, y ahí lo tenemos. Está en la Biblia, porque hicieron una investigación. El Espíritu Santo dirigió eso también, pero no estaban bajo un sueño, una visión, pero el Espíritu Santo los dirigió. Es que la inspiración es dinámica y están en la Biblia. Son libros inspirados, dice el apóstol en 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Porque yo estoy seguro que ustedes no son de los cristianos que dicen, no, esta parte de la escritura no es inspirada, esta sí, esta no, esta sí. No, nosotros creemos firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, pero no todo lo que está aquí fue el resultado de una visión, de un sueño, de una revelación, así como Apocalipsis para Juan, porque hubo diferentes modelos que el Señor utilizó. Y cuando nosotros entendemos bien eso,
entonces muchas cosas comprendemos del ministerio profético de Elena White. Por ejemplo, algunos se preguntan, oiga, ¿y esta carta de la señora White es inspirada? Pero si le está escribiendo a su hijo esto y aquello. Bueno, ¿no tenemos en la Biblia también cartas personales? ¿No tenemos en la Biblia? Ese modelo también se llama modelo epistolar. Cartas. Epístola es una carta. Cartas. Yo creo que muchos de ellos nunca se imaginaron que sus cartas iban a estar aquí. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, la carta a Filemón, las cartas de Pedro, las cartas a las iglesias. Eran cartas pastorales, personales. Pero el Espíritu Santo guió ese proceso. Y ese modelo se llama modelo epistolar. La señora White también escribió muchas cartas. Ahora, ella no estaba bajo un sueño o una visión escribiendo esta carta, pero en su conjunto, todo lo que Dios permitió que ella escribiera ha sido a través del Espíritu Santo dirigido para nuestro bien. Como tenemos en las Escrituras todas esas cartas tan especiales. Muy bien, llegamos al fin. Y quiero decirles que el don profético en este tiempo del fin tendrá una relevancia especial, porque como sucedió en el pasado, Dios envió a sus profetas para conducirlo. Dice Oseas en el capítulo 12 que por un profeta Dios hizo surgir a Israel de Egipto y por un profeta fue llevado a la tierra prometida. Dios también quiere conducir a su pueblo, a su remanente fiel, a través de un profeta. Ahora, así como hubo profetas canónicos, es decir, que escribieron y que aportaron para la conformación del canon bíblico, hubo otros profetas que no son canónicos, es decir, que no escribieron en el canon. Uno de ellos es Natán. Natán no escribió ningún libro, pero es un profeta de Dios, con la misma autoridad. Otro profeta, el profeta Juan el Bautista. ¿Fue profeta o no fue profeta Juan el Bautista? Un gran profeta. Fíjense que él no escribió nada. Y Jesús dijo de él que entre los nacidos de mujer no hay otro profeta mayor que él, que Juan el Bautista. Un profeta no canónico, no escribió, no aportó para el canon. Elena de White es una profeta no canónica. Es decir, sus escritos no forman parte del canon bíblico, ni los vamos a hacer formar parte del canon bíblico, no. Pero es una profeta de Dios, una profetisa de Dios con plena y misma autoridad que los profetas antiguos. Igual. Muy bien. Preguntas y comentarios entre nosotros. Vamos a abrir la sesión, o no sé si alguien la va a dirigir o yo mismo. Ustedes me dicen cómo lo hacen. Muchas gracias, Pastor, por la exposición ahí. Bueno, tenemos las dos modalidades. Si alguien quiere hacer una pregunta, en este caso a micrófono abierto, no hay ningún problema. Si alguien también no puede hacerla a micrófono abierto, la puede escribir. Y justo cuando usted preguntó sobre las preguntas, me llegó una pregunta para poder comenzar y para que los chicos también puedan, en este caso, preguntar o decir. Dice así: ¿en estos tiempos existirán profetas que reciban inspiración y revelación? Pastor. Es una prerrogativa divina. Esa es una respuesta que yo no la puedo responder diciendo sí o diciendo no. De acuerdo a lo que dice la Biblia, tenemos, y lo tenemos en la persona de Elena de White. Y claro, es muy posible. Dios podrá levantar otro profeta u otra profetisa. Si Dios lo ve conveniente, puede ser. Ahora nosotros consideramos que la profetisa para este tiempo final es Elena de White, ¿verdad? Fíjense que cuando ella ya estaba muy viejita, en 1914, ella murió en 1915, murió teniendo 87 años, así que cuando tenía 86, el pastor McElhenney la entrevistó, fue y le preguntó y le dijo, porque ya ella estaba muy viejita y ya muchos empezaban a levantar la mano para convertirse en sus sucesores. Y entonces le preguntaron, hermana White, ¿levantará Dios un profeta
después de usted? Y ella respondió, ustedes lo pueden ver en Mensajes Selectos, tomo 2. Ella dijo, no sé, el Señor no me lo ha revelado, pero lo que sí me ha revelado es que mis escritos serán suficientes y útiles hasta el tiempo del fin. Pero, claro, si Dios es una prerrogativa divina, esto no es una decisión de una junta, de una iglesia, esa es una prerrogativa divina. Si Dios ve conveniente, por supuesto que sí. Pastor, relacionado y salió una segunda pregunta. No sé si le decimos a los chiquillos que puedan levantar la mano, ahí porque en Zoom hay un botón para poder levantar la mano y ahí para poder darle el tiempo para poder dar la pregunta. Ryan tiene la mano levantada, pero surgió una pregunta también, y es la segunda pregunta a lo que usted respondió. ¿Qué tipo de profecía, entonces, qué tipo de profecía podrán hablar? ¿Existe aún algún misterio aún? ¿Existe algún misterio? Bueno, misterios hay muchos. Misterios hay muchos. Y muchas de estas cosas aquí no las vamos a poder comprender, las aceptamos por fe. Ella misma dijo que hasta que estemos con el Señor, muchas cosas nos serán reveladas y las comprenderemos. Yo creo que si Dios levanta un profeta o una profetisa, no estoy diciendo que lo va a hacer, te digo, es una prerrogativa de Él, de Dios solamente, pero si el Señor lo hace, seguramente es para ayudar en la consolidación de la fe, no para presentar nuevas verdades. La señora White fue muy clara y dijo que sus escritos y su ministerio profético no fue para presentar nuevas verdades o verdades adicionales a la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos conocer para nuestra salvación, aquí lo tenemos. Así que el ministerio profético de ella y de ningún otro profeta, si Dios levantara, será para revelar nuevas verdades, sino para confirmar lo que ya el Señor ha dejado en su palabra. No sé si respondí a la pregunta. Yo creo que sí, Pastor. Ahí, Ryan, no sé si estará, a ver si le gustaría a él hacer la pregunta. Sí, aquí estoy. Adelante. Escuchamos. Hola, pastor. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿las profecías escatológicas son condicionales o incondicionales? Es decir, por ejemplo, si vendría la lluvia tardía, ¿es con condiciones o sin condiciones? Las profecías escatológicas normalmente no son condicionales. Las profecías escatológicas se van a cumplir tarde o temprano. Por ejemplo, una de esas profecías escatológicas tiene que ver con la venida de Cristo. ¿Se va a cumplir o no? Es decir, si la iglesia cumple o no su misión, ¿no va a venir Cristo? Va a venir Cristo. Es decir, esas profecías escatológicas relacionadas con la venida de Cristo se van a cumplir sí o sí, ¿verdad? No son una condición, no son una condición para que el Señor venga o se cumpla. El derramamiento del Espíritu Santo, que es otra de las cosas, va a suceder sí o sí. Puede ser que no suceda en mi vida, pero va a suceder en la vida de otro. O sea, si yo no me preparo, pues yo puedo ser pasado por alto, pero va a venir en la vida de otros. Entonces, de manera personal, creo que las profecías escatológicas, si nosotros cuando decimos profecías escatológicas nos referimos o las relacionamos con la venida de Cristo, son profecías incondicionales, se van a cumplir sí o sí. Querrámoslo o no, lo tengamos planeado o no, lo pensemos o no, se van a cumplir. Eso es lo que puedo responder. Gracias, Pastor. Ahí comentó Ryan en el chat. Ahí. Otra pregunta dice así. Algunos dicen que el don de lenguas es una manifestación de un profeta de Dios. ¿Cuán cierto es esto?
Que la manifestación del don de lenguas, Que el don de lenguas es una manifestación de un profeta de Dios. ¿sí? ¿Cuán cierto es esto? Sí, déjame cerrar aquí. Sí, eso lo dice la Biblia. Cuando leímos hace rato la lista de dones espirituales, entre ellos aparece el don de lenguas. Es uno de los dones que Dios reparte a sus hijos. Pero discúlpame, otra vez la pregunta, que la manifestación del don de lenguas es ¿qué? Es una manifestación de un profeta de Dios. O de un profeta de Dios. Bueno, no, no porque, fíjate, el don profético es uno, el don de lenguas es otro, el don de sanidad es otro, el don de la enseñanza es otro. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a hablar de mí, si yo tengo el don de la enseñanza, no significa que soy profeta. Si alguien tiene el don de sanidad, no significa que es profeta. ¿Está bien? Son diferentes dones. Si nosotros leemos Romanos y leemos Corintios, dice que el Espíritu es el mismo, porque es el Espíritu Santo el que los da. Pero el hecho de que alguien tenga el don de lenguas no significa que es profeta, ¿no? Sencillamente tiene ese don que Dios le dio, como el don de la exhortación, el don de la enseñanza, el don del convencimiento. Cada quien tiene un don, pero eso no significa que la persona que tiene el don de lenguas es profeta, no. Ahora, ¿qué es el don de lenguas, no? No, el don de lenguas no es una manifestación de hablar cosas que alguien no entiende. Eso está muy claro en las Sagradas Escrituras, que los dones son dados para provecho no personal, sino de la iglesia. Ya vimos en Efesios, ¿se acuerdan? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien habla una palabra y no la entiende, dijo el apóstol, espero hablar una y no mil, que nadie me entienda. Ha habido una confusión, como ustedes saben, ¿no? Y no quiero referirme a otro grupo religioso, pero hay una confusión muy grande en relación al don de lenguas. El don de lenguas es una manifestación de Dios poderosa para que alguien que no tenía esa capacidad de repente pueda comunicarse efectivamente, y todo para el progreso del evangelio, como ha sucedido en algunos lugares, ¿verdad? Ninguno de estos dones han disminuido o han desaparecido. Dios en su momento está utilizando diferentes formas para llevar adelante su evangelio en diferentes lugares. Aún ese don de sanidad. Hoy hay muchos sanatorios, muchos hospitales, muchas clínicas, gracias a Dios, que ayudan para la sanidad de las personas. Pero también en algunos lugares remotos, Dios ha utilizado a personas de una manera muy especial. Entonces, para cerrar la pregunta, que el hecho de que alguien sea poseedor del don de lenguas no significa que es profeta. Amén, pastor. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá. Dice así. ¿Hay alguna otra profecía de tiempo? Un ejemplo, la profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. ¿Hay otra profecía de tiempo? Sí. ¿No? ¿Hay alguna otra profecía de tiempo en la Biblia que nosotros podamos encontrar? Bueno, sí, hay profecías, ¿no? Está la profecía de las 70 semanas, está la profecía de los 1260 años, está la profecía de los 2300, sí, pero de acuerdo a lo que dijo la sierva del Señor y la interpretación que la iglesia tradicionalmente ha tenido, es que no hay una profecía de tiempo después de 1844. Gracias, pastor. A ver, otra pregunta acá dice, ¿cómo saber si los sueños son proféticos? ¿Se puede pedir el don profético? ¿Se puede qué? ¿Pedir? Exacto. ¿Se puede pedir el don profético? Bueno, lo podemos pedir, pero de que nos los dé el Señor, quién sabe, porque esa es una prerrogativa divina. Dice la Escritura en Romanos, en Corintios y en Efesios, que Él da el don como Él quiere, conforme Él quiere, ¿no? Es una prerrogativa divina. Uno puede ser que lo pida, pero es Dios el que finalmente determina
qué don le da a cada quien. Y la primera parte preguntaste, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo saber si los sueños son proféticos? ¿Cómo saber si los sueños son proféticos? Bueno, si yo no soy profeta, seguro que no es un sueño profético. Si yo no soy un profeta, seguro que no es un sueño profético. Mira, de repente en la iglesia, porque a mí me ha sucedido muchas veces, hay personas que de repente tienen un sueño muy impresionante y piensan que de esa manera ya hay algo especial con ellos y tienen esa sensación de que quizá ellos son llamados profetas y entonces empiezan a hablar de una manera especial y quieren que se les dé oportunidad para expresar sus... Bueno, lo que yo quiero decir es que, no sé, ustedes han tenido también algún sueño impresionante. Yo he tenido sueños también impresionantes. Yo he tenido sueños impresionantes también. Y a lo mejor alguno de ustedes ha tenido, a lo mejor echemos a volar tantito ahí el pensamiento, a lo mejor alguien ha tenido en algún momento algún sueño muy impresionante, pero eso no significa que, que, que ya sea un sueño profético. Dios nos habla de muchas maneras, porque miren una cosa, Jaime, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es, en alguna medida, todos los que estamos ahí en la pantalla somos voceros de Dios, porque el profeta era un vocero de Dios. De hecho, la palabra profeta significa el profetés. Pro, en lugar de fetés, hablar, habla de parte de Dios. El profeta era la persona que hablaba de parte de Dios. Nosotros hablamos el mensaje de Dios y hablamos de parte de Dios a las personas, pero eso no significa que seamos profetas. El don profético era un llamado especial para un ministerio profético. Ahora, hubo personajes a quienes Dios de repente les dio un sueño y eso no significa que ya eran profetas. Y puede ser que nosotros tengamos algo impresionante también, pero bueno, gracias a Dios que por medio de algo podemos ser impresionados a reaccionar positivamente en algún aspecto de nuestra vida, pero no necesariamente significa eso de que a lo mejor ya soy yo profeta. No necesariamente eso. Y para eso, la iglesia tendría que observar, mirar, como por ejemplo, si surgiera otra persona. Ustedes saben que en los últimos años ha habido aquí y allá algunas personas que se han, bueno, no precisamente ellos, pero otros los han lanzado como profetas o profetisas de la iglesia adventista, ¿no? Y los han promovido. Y después de un tiempo, pues la iglesia misma dice, no, creo que nos equivocamos. Entonces, este es un asunto que no es fácil, es un proceso. Nosotros estamos muy identificados con Elena de White y nos costaría trabajo, en algún momento nos costaría, humanamente hablando, estoy hablándoles humanamente, como nos costaría trabajo, pero recuerden, esa es una prerrogativa divina. Y si Dios quiere levantar a un profeta, lo va a hacer. Pero, ¿cómo identificar un sueño profético? Pues, ¿qué quiero decir con un sueño profético? Si yo lo que yo estoy diciendo, más bien diría, porque los sueños proféticos son los de los profetas, más bien diría que puede ser que Dios, eso no lo descarto, Dios puede hablarme de muchas maneras. Por ejemplo, les voy a contar algo. Un tío mío tuvo un sueño. Ya murió. Un tío mío tuvo un sueño. ¿Saben qué soñó él? Fíjense, él no iba a la iglesia adventista, pero su mamá, sí, una fiel adventista del séptimo día. Y él lo que soñó fue que se vio en las nubes. Y entonces su mamá, la mamá de mi tío, iba caminando en las nubes fácilmente rumbo a una gran puerta de luz, se entiende que sería, digamos, la santa ciudad, y él venía atrás caminando sobre las nubes, pero se sumía como entre los algodones, no podía avanzar, y entonces le decía, espérame mamá, espérame, y ella volteaba y le decía, pues apúrate,
y él iba y no podía, se sumía en las nubes blancas, iba caminando y su mamá iba caminando rápidamente rumbo a esa puerta. Y él se despertó y nos los contó después, estaba impresionado. Y bueno, el comentario era, pues tío, arregla tu vida, es probable que Dios te esté llamando a través de esto. Dios nos llama de muchas maneras, a través de un canto, a través de un mensaje, un predicador, a través de una experiencia difícil en la vida, a través de un sueño, pero no necesariamente tenemos que decir que es un sueño profético, ¿verdad? Dios nos habla de muchas maneras, de muchas maneras. Bueno, relacionado con la pregunta que respondió ahora al final, y gracias, Pastor, por esa, hay otra pregunta que surgió también rápidamente. ¿Y si lo que pasa en el sueño se cumple en realidad? ¿Y si lo que qué? Tal, y si lo que pasó en el sueño, lo que pasa en el sueño, se cumple en su totalidad, se hace real, ¿cómo se podría ver eso? ¿También sería un llamado de Dios para nuestra vida? ¿O no? ¿Qué piensa usted? Sí, sí, lo consideraría así como un llamado de Dios para nosotros. Dios es muy misericordioso y busca muchas maneras de atraernos a Él, de llamarnos. Muchas cosas que soñamos se cumplen. De repente, no sé si a ustedes les ha pasado que tenemos ciertas impresiones y tal como lo pensamos, así sucedió. Y entonces, bueno, tenemos que actuar con prudencia porque de repente uno puede sentirse, ¿no? Yo creo que ya estoy más arriba de los demás. De repente ya no estoy tocando ni el suelo. Entonces, no, yo creo que debiéramos tener siempre un espíritu de gratitud a Dios porque Él nos habla de muchas maneras. Si las cosas se cumplen o se han cumplido, bueno, quiere decir que lo que Dios quiso decirnos puede ser que sí. Ahora, hay cosas también que se cumplen que no necesariamente. ¿Se escucha mi voz bien? Hola. Yo lo escucho, Pastor. Yo lo Sí, escucho. bien. Sí, se escucha bien. Hola, hola. Pastor, Sí, se escucha bien. porque de repente aquí me vi que todos se quedaron y me salió aquí que está el internet inestable. Bueno, Satanás también puede aprovechar estas circunstancias y hacernos depender de estas cosas. Cuidado. Tenemos la Biblia. Aquí tenemos la Biblia. De ella debemos depender, porque las otras cosas pueden ser también un medio por el cual el enemigo en algún momento las utilice. Pero aquí la palabra de Dios es verdadera y en ella debemos apoyarnos. Gracias, Pastor. Bueno, han surgido hartas preguntas. Ahora hablando ya por un lado sobre Ellen White, dice, ¿cómo podemos saber si Ellen White es profeta o no? Como para dar razón de que, perdón, como para dar razón de ella a las personas que dudan de ella. Sí, no es fácil. Una persona que duda acerca de ella no es fácil. Hay prejuicios. Yo creo que una de las cosas que podremos nosotros hacer es invitar a las personas a leer sus libros. Para que uno pueda dar una opinión de alguien, hay que leer acerca de esa persona, es decir, lo que la persona escribe para poderla conocer. Para conocer a Dios, tenemos que leer ¿qué cosa? La Biblia. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le diría lo mismo en relación con Ellen White. En lugar de ponernos a defenderla, hay que leer. Cuando una persona lee lo que ella escribió, por ejemplo, ¿quién no lee el deseo de todas las gentes y queda con la impresión de que realmente Dios estuvo detrás de ella? ¿Cierto? Así que leer los libros de ella, sus escritos, nos asegura realmente que ella fue la mensajera del Señor. Y bueno, como pues, la iglesia a lo largo del tiempo no fue fácil, ha habido procesos, pero aplicó las reglas que aparecen en la Biblia para identificar a un profeta verdadero, como dice la misma escritura, probar a los profetas si son de Dios o no. Y ha sido así, propios y extraños,
mucha gente fuera de la iglesia, en el tiempo pasado y en el tiempo actual. ¿Cuánto se ha escrito acerca de ella? Ustedes recordarán bien esa revista Smithsonian que patrocina los más grandes museos en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Me imagino que se enteraron en el 2015, publicó una revista, un número especial acerca de los 100 norteamericanos más influyentes de todos los tiempos y los clasificó en grupos de 10. Los 10 deportistas, los 10 políticos, los 10 científicos, los 10, en fin, los 10 religiosos más influyentes de todos los tiempos, y entre ellos está ella, y fue a la que más le dedicó. Y así han surgido otros libros que han sido escritos por gente fuera de la iglesia, reconociendo realmente, bueno, algunos de ellos la reconocen como, digamos, una gran mujer, una gran religiosa, pero nosotros la reconocemos como la profetisa, como la mensajera de Dios para su pueblo en el tiempo final. Ya, Y no, seguimos con las preguntas. Pastor, dígame. y no tengan temor, no tengan temor. Profetas hubo en el pasado, profetas hubo en el pasado. Y si fue necesario en el pasado, ¿cuánto más en este tiempo presente? ¿No? Claro, no la vamos a poner en un lugar donde no. Acuérdense lo que dice Deuteronomio. Dice Deuteronomio, es más, dice la escritura ahí, profeta, dice Deuteronomio capítulo, déjame encontrarlo, 18. Fíjense lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjense, los profetas no eran ángeles que venían del cielo, eran hombres y mujeres como nosotros. Así lo dice Santiago. Elías era un profeta con pasiones semejantes a las nuestras. Los profetas no eran santos, impecables. Eran hombres y mujeres como nosotros, falibles, a quienes Dios utilizó. Así que ella era igual. No la vamos a poner en un lugar donde no debe estar. Sencillamente reconocer que como hubo profetas en el pasado, Dios tiene profetas en el presente y ella fue la profetisa. Sin que con esto signifique que era una santa o que debemos rendirle culto. No, nada de eso. Pero es la mensajera de Dios, la profetisa del Señor. Gracias, Pastor. Pregunta rápida. ¿Cuál de todos los libros recomienda que escribió ella para, 1, las personas que no son adventistas, y 2, para los adventistas? Bueno, ustedes saben que hay libros clásicos, El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo, pero yo les voy a recomendar uno, que para mí es uno de mis favoritos, El ministerio de curación. Lean ese libro, no es grueso, es un libro, lean ese libro, El ministerio de curación, maravilloso, muy bonito libro. Pero claro, hay muchos patriarcas y profetas, El conflicto de los siglos, Deseo a todas las gentes, son libros maravillosos. Todos los libros que tú lees, Hechos de los Apóstoles, en fin, son libros muy, muy bonitos. Pastor, teniendo en mente la posibilidad de que se levante un nuevo profeta en los tiempos de ahora, teniendo la posibilidad, ¿podría tener las mismas características que un profeta bíblico? Así como de manera, si fuera copiado, exactamente igual. Si fuera copiado, o sea, Las características. Bueno, evidentemente un profeta debe ser una persona de una vida espiritual, moral muy importante. Yo no puedo imaginar a un profeta con una vida inmoral. Ahora, fíjate nada más, es que la misma Biblia dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron.
porque si no, entonces nosotros idolatraríamos a los profetas. Tenemos el caso de David, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, que tuvo un momento de debilidad terrible. Pero ese era un hombre, ustedes saben la experiencia lamentable que tuvo, pero es un hombre que se arrepintió verdaderamente, verdaderamente. Me imagino que David sufrió mucho. Y como cualquiera de nosotros que comete una falta, la sierva del Señor dijo que el arrepentimiento verdadero incluye tristeza por el pecado y la disposición para abandonarlo. Y así fue la experiencia de David. Y fue un profeta de Dios. No dejó de ser profeta de Dios. Tuvo una falta. Ahí se ve su naturaleza humana. Para que nosotros no nos veamos inclinados a adorarlos. Y sin embargo lo reconocemos al grado que le ponemos a nuestros hijos nombres como David, ¿no? ¿A quién no le gustaría ponerle a su hijo el nombre de David? Un gran personaje. O Moisés, o Daniel, o Juan. Yo me llamo Juan José, ¿no? Me pusieron así. Y bueno, porque admiramos a esos hombres y no le ponemos normalmente el nombre de Jesús por respeto, aunque algunos sí les ponen a sus hijos el nombre de Jesús, es un nombre muy bonito. Pero obviamente el profeta, para empezar, debe ser una persona de una vida espiritual importante. Una persona cuya intención no es atraer la atención así, como ella nunca lo hizo, sino llevar a las personas a Jesús. Sabes que el tema central en los escritos de Elena de White, han hecho estudios maravillosos y han descubierto que el tema central, así que sobresale en los escritos de Elena de White, es el gran amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Ese es el gran tema. Y si ustedes agarran el libro, la serie del conflicto de los siglos, ¿cuál es la serie del conflicto de los siglos? ¿Qué libros conforman la serie del conflicto de los siglos? 5 libros. Dígamelos en orden. Patriarcas y profetas, Patriarcas, Profeta y reyes, el desierto de las gentes, el las apóstoles, y el conflicto de los profeta de siglos. siglos. muy bien, mensaje selecto. ¿no? Hasta el conflicto de los siglos. Entonces, miren, si ustedes abren Patriarcas y Profetas, ¿cómo empieza el libro Patriarcas y Profetas? Las primeras 3 frases. Dios Es amor. Y la última, el conflicto de los siglos. Dios es amor. Cierra también así. Dios es amor. Maravilloso. Ese es el tema sobresaliente en sus escritos. Entonces, el profeta exalta a la persona de Jesucristo, no trata de traer la atención a sí mismo, sino lleva a las personas a Jesús, a su palabra. Los que leen los libros del Espíritu Profecía, leen más la Biblia y son personas que tienen una mejor relación con Jesús. Así que pienso que esas son algunas de las características importantes que deben identificar a un profeta verdadero. Además de las otras que ya dijimos, que su palabra se cumple, que por su fruto los conoceréis, todo eso. Excelente, pastor. Y ya llegamos a la última pregunta. Esta yo la dejé al final, la encontré muy interesante. Debe ser muy... Y dice lo siguiente, para que nos pueda explicar. La persona dice, quisiera esta persona que usted nos explicara 2 versículos. Lucas 16:16 y también Mateo 11:13, el cual señala de que Juan era el último profeta. El segundo versículo, ¿cuál fue, dices? Mateo 11:13. Son 2 versículos que señalan. Yo tengo Lucas 16:16 y lo puedo leer. Sí, ese ya lo ubico, pero... Y el otro es Mateo 11:13, que dice así, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero eso no significa que sea el último profeta. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, hasta el ministerio profético de Juan que aludía a Jesucristo. Pero eso no significa que Juan sea el último profeta, porque ya hicimos mención, fíjate, las palabras de Jesucristo de Mateo 24. Mateo 24 es un sermón profético.
todos saben que en Mateo 24 el Señor combinó dos cosas. Una, la destrucción de Jerusalén, y por otro lado, hacía alusión también, mezcló dos temas ahí el Señor Jesucristo. Hacía referencia a destrucción de Jerusalén y también hacía referencia a acontecimientos acerca del tiempo del fin antes de su venida. Y entonces el Señor Jesucristo refiere a la existencia de profetas. Aquí entonces, si fuera que este versículo de Mateo 11 dice que Juan es el último profeta, entonces alguien está mal, o Jesús está mal, o la interpretación esta de que Juan es el último profeta. Y evidentemente no es así. Jesús alude a que habría profetas en el tiempo del fin. Dijimos también de Joel, que habla del día del Señor. El día del Señor, de acuerdo a la escatología bíblica, se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Y el profeta Joel refiere también a la manifestación del don profético. El mismo Juan, si él hubiera sido el último de los profetas, entonces lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, donde él habla de la manifestación del don profético en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, pues entonces no sería así. Así que no significa que Juan es el último profeta. No significa eso. Lo que dices de Marcos, ¿era Marcos? No, Mateo 11:13. Sí, pero el otro pasaje. Lucas 16:16. Lucas 16:16. Déjame ver. Señalan prácticamente lo mismo, pastor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No, pues yo no le encuentro relación al pasaje en el sentido de interpretar que Juan es el último profeta. No le encuentro relación a eso. Bueno, agradecemos ahí primeramente a Dios por tenernos aquí en esta reunión que se extendió, pero estamos todos felices y gustosos por el tema. También agradecemos al pastor Juan Andrade que estuvo con nosotros y también a cada uno de ustedes. Queremos invitar, eso sí, al pastor ya para finalizar, si nos puede dirigir con la oración final, por favor. Una vez más, muchas felicidades, porque realmente veo que ustedes son personas que les gusta estudiar. Como dije al principio, en lugar de hacer otra cosa, han apartado un tiempo para estar aquí y estudiando. Qué bueno, les felicito. Manténganse así, fieles al Señor, estudiando la Biblia todos los días, buscando esos círculos que les fortalezcan, que los mantengan unidos, círculos de personas con sus mismos pensamientos y criterios, pero a la vez tratando de alcanzar a otros, invitando a otros. Qué bueno sería que cada uno invitara a uno conocido, que no sea miembro de la iglesia, y ahí el grupo se va haciendo más grande y podrían tener una forma de testificar también. Muchas felicidades a todos y les agradezco por la invitación. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes. Gracias porque desde lo alto tú nos miras siempre con mucha misericordia y porque no tan solo nos oyes, sino que también estás listo, Señor, para socorrernos en medio de nuestras luchas y necesidades. Quiero poner en tus manos a todos estos jóvenes muy valiosos que están interesados siempre en conocer más de ti. Bendícelos, Señor, úsalos poderosamente en el seno de sus familias, también entre sus amigos y conocidos, y de tal manera, Señor, que ellos puedan ser jóvenes en quienes los demás miren la imagen de Jesús. Que cada uno de ellos, Señor, se mantenga siempre poniendo en alto el estandarte de Jesús, que puedan ser instrumentos en tus manos para ayudar en la predicación del Evangelio, para que pronto sea el momento, Señor, cuando aparezcas en las nubes de los cielos y podamos incorporarnos contigo para la eternidad. Gracias por escucharnos, bendícenos a todos, acompáñanos y ayúdanos a apreciar el maravilloso don que has dado a tu iglesia a través del don profético. Lo agradecemos todo y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente agradecemos a todos por haber participado aquí en
grupo pequeño, que en realidad no es tan pequeño, pero que lo llamamos así y va a quedar así el nombre. Agradecemos también al pastor por acompañarnos y los dejamos invitados a todas las reuniones que tenemos. Escuela sabática en la mañana de lunes a viernes. Ahí pronto nuevamente tenemos un nuevo estudio bíblico que lo estamos preparando porque ya terminamos el anterior. Así que vamos a tener un nuevo estudio bíblico para que estén pendientes que cuál va a ser, y ustedes saben que va a ser los días lunes en la noche, obviamente en sus horarios respectivos de cada país. También los esperamos para la recepción de sábados que tenemos por Instagram, ahí para que no puedan faltar, y los esperamos para el próximo domingo, ya con nuestro último domingo del mes de mayo, del mes de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, y vamos a tener un tema espectacular, el cual tiene como título La naturaleza de Cristo. Así que los dejamos invitados para que puedan estar con nosotros el próximo domingo. Que el Señor los bendiga, que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau.